Bueno, buenas a todos. Hoy somos especialmente pocos. Arrancamos la clase de corriente continua. No sé si vieron, si estuvieron viendo los videos, esta parte, que es la parte más técnica de corriente continua, tiene un contenido un poco más abstracto del que veníamos viendo, que era mismo de los prácticos era mucho más aplicado. Lo que pasa es que necesitamos sentar un poquito la base, los conceptos básicos para luego poder atacar, por ejemplo, los problemas de conducción nerviosa, atacando ya las particularidades de eso. Pero para eso necesitamos introducir algunos conceptos que capaz que no los vieron tanto en el liceo, algunos sí, y los que sí, en nuestra experiencia, siempre nos parece que siempre se los olvidan, así que está bueno repasarlos. Ujú. Y bueno, y Sí, esta... si Sí, se sí, acuerdan, cuando arrancamos les comentamos que la idea nuestra con el curso era hacerlo de lo más aplicado posible y tratar de bajar a tierra todo tipo de cosas, pero que en algún momento nos iban a tener que tener un poco de paciencia cuando necesitamos explicar algunos conceptos básicos que no se traducen en un ejemplo tan sencillo, ¿no? Son sí. más fundamentos. Y bueno, con corriente pasa eso. Corriente y resistencia son cosas que uno no las puede explicar tan sencillo con, eh, capaz que hacemos el esfuerzo igual, o sea, lo hacemos, ¿no? Pero no es tan fácil de decir, bota, acá tienen un ejemplo claro de qué es resistencia o qué es corriente. Claro, lo que tienes que en ese sentido, justo en la parte de corriente, de cargas que se mueven, los ejemplos más físicos son mucho más intuitivos que los biológicos. Mucho Ujú. más fáciles de entender, pero una vez que uno entiende los físicos, da el primer paso para entender los sistemas biológicos. Por ejemplo, la conducción nerviosa, que es un fenómeno mucho más complejo que el fenómeno de conducción a través de un metal. Pero una vez que entendemos uno, tenemos el pie para poder entender lo otro. Sobre todo lo que pasa es que el problema es que los sistemas biológicos son sistemas biológicos donde difícilmente el circuito, o sea, donde están recorriendo las cargas, es primero que tiene una fuente de corriente constante, porque que eso sucede cuando tenemos circuitos eléctricos, pero eh, es un modelo, en el mejor de los casos, en el caso biológico, el otro problema es que los circuitos no son solo resistivos, sino que al ser sistemas biológicos, todos los sistemas tienen capacidad también. Y entonces tenemos que, por un lado, estudiar capacitores, que ya vimos el primer paso, ahora vamos a seguir profundizando, y por otro lado, ver resistencia. Entonces, cuando uno modela un sistema biológico, como circuito, siempre lo modela con componentes resistivas y capacitivas. Ahí está un poco el desafío, pero ahora estamos tratando de separar para entender las dos cosas por separado y luego integrarlos y para poder entender cómo funcionan un montón de fenómenos de conducción eléctrica en el cuerpo. Bien. Bueno, empezamos como empezamos siempre. ¿Qué les pareció los videos? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué querrían discutir? De última, cuéntenos qué entendieron de los videos, qué entendieron de También. qué es la corriente, ¿no? O sea, si no se les ocurre ninguna duda así al principio, siempre una buena forma es arrancar tratando de explicar qué es lo que ustedes entendieron. Y ahí van a ver eh, que si es que les falta algo, si es que hay algo que lo tratan de explicar y capaz que no les queda del todo claro cómo explicarlo. Entonces, cuéntanos qué entendieron de qué es la corriente, qué es la resistencia. Bueno, empezamos por ahí, por las cosas más fundamentales. Sí, sobre todo es el momento acá para equivocarse, para decir lo que entendieron y sin importar si lo que entendieron es correcto o es incorrecto. Exactamente. Este, Capaz que podemos empezar incluso por una pregunta más básica, a ver si no se les ocurre, ¿qué es un conductor? ¿O qué entienden que es un conductor? Un material que es muy propicio para llevar una corriente eléctrica de un lado a otro. Bueno, sí, tiene Bien. sentido. ¿Y por qué es muy propicio para eso? O sea,
¿Qué diferencia a un conductor de un aislante, por ejemplo, que lo hace particularmente propicio para transferir corriente? El fácil movimiento de las cargas Ujú. eléctricas, que en este caso Ujú. sabemos por los videos que son electrones. Sí, Ajá. en Sí, general son electrones. sí. A veces hay otros portadores de carga que llamamos huecos. Pero en sí los huecos es en realidad la falta de electrones, ¿no? Entonces, si los electrones se mueven para un lado, hay huecos moviéndose para el otro, así que. Sí. Este, Y son ¿y más por propios. qué? ¿Qué es distinto en los conductores que hace que haya más cargas así o más electrones disponibles para transferir carga? Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un pedazo de cobre y un pedazo de madera? Por decir algo. Que hay una intensidad, ¿eso? Y la intensidad aparece, pero Ujú. Ahí va. Florentina dice los enlaces en el chat y a ver, no sé si te animás, si tenés micrófono y querés contarnos qué te refieres con los enlaces. Sí, los enlaces metálicos, como que los electrones se comparten entre todos los átomos, por así decirlo, entonces están más libres que en otros enlaces donde son únicos, por así decirlo. sí. Exactamente, eso es una de las cosas principales. En los metales y en otros conductores, el tipo de enlace, ese enlace metálico, el enlace iónico también Voy a- cumple esto. Los electrones son como más, están como más ahí en el medio, son como un bien común los electrones, ¿no? Son más como una cosa comunitaria que los electrones, que los átomos comparten, más que una cosa muy tipo mi electrón y tu electrón, ¿no? Es más como. Los enlaces metálicos son más hipillos, ¿no? Es tipo, bueno, son nuestros electrones. Son todos. No sé si vieron los memes de la Unión Soviética últimamente. Bueno, tienen el meme de nuestros electrones. Entonces, los enlaces esos, justamente los electrones son como mucho más libres, están mucho menos ligados a los átomos. Esa es en realidad la parte más importante, ¿no? Hay mucha menos energía de ligadura entre los electrones en los enlaces metálicos y los átomos. Lo que significa que por cualquier cosa que uno haga, esos electrones medio que se van de los enlaces, ¿sí? Se desprenden de los átomos, y son libres de moverse por ahí. Sí. ¿Sí? Y cuando uno se refiere a cualquier cosa que uno haga, en realidad es cualquier cachito de energía que el electrón agarre por ahí, como su energía de ligadura es tan chica, ¿sí? Eso significa que precisa muy poquita energía para desligarse del átomo. ¿Ah? Les voy a, Y les voy esa a- energía, y esa energía a veces es tan poquita como la energía térmica a temperatura ambiente. ¿Sí? El mismo movimiento la misma vibración de los electrones por la temperatura a la que están es suficiente para desligarlo de los átomos. Y eso lo que nos deja es un material eléctricamente neutro, porque tiene la misma cantidad de protones y de electrones, ¿sí? Pero en el que los electrones, en vez de estar fuertemente agarrados a los átomos, están todos como por ahí desperdigados. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros normalmente llamamos un mar de electrones. En física, en física del estado sólido, se le llama un mar de electrones. O gas de ¿Sí? electrones también. O gas de electrones. ¿Sí? Entonces pueden imaginarse como que en un aislante, ¿sí? Y ahora quiero detenerme un poco más en eso de aislante. En un aislante, cada átomo tiene como sus electrones muy agarrados, muy cerca, ¿sí? Mientras que en los metales, los electrones andan por ahí, moviéndose libremente, y eso permite, como decía Sofía antes, de que la conducción de corriente que se da por medio del movimiento de electrones sea más fácil, porque si los electrones están todos por ahí sueltos, se quieren mover, se pueden mover más fácil. Dale, vos Ahora, tenías algo para decir, Rorro. sí, una pregunta. ¿Eso quiere decir entonces que los materiales aislantes no conducen corriente? Iba, ¿Será? iba a preguntar exactamente eso. Conducen, pero muy poco. ¿Qué quiere decir que conducen muy poco con Conducen, pero muy respecto? poco. Eso, ¿qué significa? Estoy de acuerdo con tu comentario. Esa energía de ligadura es mucho más fuerte, ¿Y Claro. eso qué significa? que no permiten que los electrones se muevan libremente, tan libremente Entonces, como los entonces, conductores. entonces con esto que ya hablamos, solo con esto que ya hablamos, ¿no? De la energía de ligadura, de qué tan
qué tanta energía hay que darle a los electrones, o que los electrones, por ejemplo, los metales, solo con la energía térmica ya les alcanza para soltarse. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, como decía Rodrigo recién, agarrar un pedazo de madera y pasar corriente por ahí, ¿puede? Y si la respuesta es sí, ¿qué uno tendría que hacer para poder pasar corriente por un pedazo de madera u otro aislante? Por poner algo, ¿uno le puede pasar un amper de corriente a un pedazo de madera? Yo creo que podrías, o sea, no con un amper, pero creo que la idea de los aislantes es que son aislantes bajo ciertas condiciones. O sea, vos como que pasas esa barrera, digamos, y ta. O sea, se usan los conductores en electricidad porque necesitas menos fuerza para, o sea, no sé bien si es fuerza, energía, no sé bien cuál sería el término, pero después en los materiales que se los clasifica como no conductores o aislantes, tendrías que hacer un esfuerzo mucho mayor para que conduzcan la corriente. Exacto, o Bien, sea, para que conduzcan diste la en todos misma... los puntos, Sí. exacto, diste en todos los puntos que queríamos que mencionaran. Todo. Así que me encantó tu respuesta, a pesar de que no dijiste que no tenías claro si era fuerza, si era energía, que es lo que... No importa, o sea, el concepto es que vos tenés que hacer más esfuerzo para transferir la misma corriente. Lo gracioso es que en realidad es una energía a la que le llamamos fuerza. Sí, sí. Ironías. Sí. Si vieron los videos, por ejemplo, hay uno que se llama fuerza electromotriz, y una de las cosas que van a notar de la fuerza electromotriz es que no es una fuerza. A pesar de que le llamamos fuerza electromotriz, en realidad es un potencial. ¿Sí? Y ustedes saben ya que el potencial eléctrico es energía por unidad de carga. Claro, la Entonces, energía necesaria lo que para pasa mover una unidad justamente de carga. es exactamente lo que decía Florentina. No es que los aislantes no conduzcan, ¿sí? Lo que pasa es que uno tiene que hacer mucho más esfuerzo para que un aislante conduzca la misma cantidad de carga. ¿Y por qué? Bueno, por eso que el mismo que decía ella y que decíamos recién, ¿no? Los conductores son muy buenos porque solo con estar a temperatura ambiente, los electrones ya tienen suficiente energía como para desprenderse de los átomos y moverse por ahí. En los aislantes, que cada átomo tiene como mucho más agarraditos sus electrones, ¿sí? Y la gente que ya vio algo de química, capaz que, o con un poco más de perspicacia, mirando dónde están los metales en la tabla periódica, capaz que se dan cuenta por qué es eso de que los metales son los que tienen menos agarrados a sus electrones y los aislantes no. Entonces, si un aislante tiene mucho mayor energía de ligadura, es decir, los electrones están mucho más cómodos agarrados cerca de los átomos, bueno, no significa que no pueda usarla para pasar corriente. Lo que significa es que tengo que darles suficiente energía a esos electrones para que estén más cómodos moviéndose, transfiriendo corriente, que atados a los átomos. Entonces lo que tengo que hacer es darle una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz mucho más fuerte, a veces tan fuerte que lo que estoy haciendo es efectivamente es ionizar todos los átomos del material. ¿No? Sí. Bueno, una forma de explicar eso, que es o sea, en muchos libros de texto te van a encontrar en realidad que la diferencia entre un conductor y un aislante está dada por su resistividad o su conductividad. Y en realidad hay otro fenómeno detrás de eso que explica mejor, que capaz les muestro una imagen. ¿La ven? Imagínense, ahí, ¿se ve bien? Bueno, si la muevo se ve que no. Vamos a dejarlo así. Pero si lo pones en grande se ve, ¿eh? Yo lo veo bien. ¿Así se ve? ¿Y se ve con todo? Está. Sí, se ve con todo. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que ustedes hacen una gráfica de todos los niveles de energía de todo el material. Imagínense que tienen un pedazo de conductor, por ejemplo, y uno pone, bueno, vieron que todos los niveles de energía de los electrones de ese conductor. ¿Tá? Ese conductor es un cristal, etcétera, etcétera, y uno le pone uno al lado del otro todos los niveles de energía posibles. O sea, todos los estados de energía en los que pueden estar los electrones. Entonces, ¿qué sucede cuando con los conductores? Los conductores tienen una banda continua. Eso quiere decir que los electrones, por ejemplo, a cierta temperatura van a estar... ¿se ve el cursor también? Sí. No. Van a empezar estando acá abajo, acá abajo, acá abajo, ocupando todos los estados de energía más baja, y si uno les aumenta la temperatura, bueno, van a aumentar un poquito, van a estar en algunos estados más altos por su temperatura y nada más.
Pero si encima uno le agrega una fuente, una fuerza electromotriz, o sea, le conecta a una batería el conductor, entonces ahí le estás dando más energía a los electrones, y los electrones van a saltar a las energías más altas y van a empezar a conducir. Ahora, como esta banda de energía, que se llama banda de conducción, que quiere decir la región de posibles energías que tienen los electrones, es un continuo, entonces con cualquier energía, por pequeña que sea, le hace saltar a un estado más alto y conduce. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede con un aislante en el otro extremo? Un aislante tiene dos bandas, o sea, tiene dos bandas y una separación. Tiene estados de energía que tienen ciertos valores, que son los rojos acá, y uno puede poner con electrones acá, y generalmente los conductores, esta banda la tiene llena o casi toda llena. Y si uno le quiere dar más energía para que empiecen a conducir, era como ustedes decían, tiene que romper ciertos enlaces y demás. Eso quiere decir que salta, que tiene que pegar. Para empezar a conducir un electrón tenés que llevarlo a la banda de conducción que está en un estado de energía más alto. Tiene que pegar un salto de banda, un band gap, se conoce, para que pueda empezar a conducir. El problema es que si esta banda es muy alta, uno le pone una fuente, no sé, por ejemplo, una batería, y la energía de la batería, si es poquita, no le va a dar para subir muchos electrones para allá arriba. Va a subir un par nomás. Entonces, en realidad, el material no va a estar conduciendo, porque necesitas generarle este salto a un montón de electrones para que empiecen a conducir. Y eso es muy difícil de lograr en general. Entonces, lo que suele suceder es que lo que se llama banda de valencia, que es donde están todos los electrones de valencia, y la banda de conducción, que es la energía que tienen que tener los electrones para poder conducir, hay un salto demasiado alto que en los conductores no está. En los conductores se tocan la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces cualquier energía ya los hace saltar. Luego en el medio tienen unos materiales que se llaman semiconductores, que son los que Fede decía que tienen huecos, de hecho, donde hay un salto de banda, pero es un salto de banda chiquito, entonces con una batería razonable van a conducir, mucho menos que un conductor, pero van a conducir razonablemente. Y además tiene otras propiedades y por eso se los utiliza como materiales para electrónica, porque tiene, por ejemplo, para hacer transistores y demás, pero bueno, eso ya depende de las propiedades microscópicas de ese semiconductor. Entonces, sí. Si a un aislante, disculpa, si a un aislante le doy, por ejemplo, cierta energía de 1 amper, que por lo que habíamos dicho es mucho, ¿no? 1 ampere es una corriente, no es una energía, ojo. Y si yo le proporciono energía de 1 amper, más o menos. O sea, energía necesaria para que conduzca 1 amper. Claro, Claro, porque el ampere es una corriente. Entonces, si yo agarro un pedazo de madera y le quiero hacer pasar 1 amper de corriente, probablemente lo logre. Pero lo voy a lograr con una batería ultra mega potente. Voy a necesitar muchísima energía para lograr esa corriente. esa es la energía, la mucha cantidad de energía que hablábamos, que ahí Claro. sí. O sea, un voltaje que se traduce en una energía, porque se acuerdan que el potencial era la energía por unidad de carga. Hay que darle mucha energía por unidad de carga para hacerlo saltar esta banda. Entonces yo puedo lograr que haya un amper conduciéndose, pero me va a llevar mucho más esfuerzo. En cambio, en un conductor no me va a costar nada hacer que haya un amper conduciéndose. De hecho, se puede hacer en un laboratorio que para que conduzca 1 amper, una batería es más, al revés. El problema es que si uno a los extremos de una batería, por bajita que tenga el voltaje de la batería, le conecta un conductor, generalmente lo vas a quemar porque va a conducir demasiada corriente. De hecho, el problema es bajarle la corriente a un conductor. En cambio, en un aislante se lo pones y no pasa nada. Y le pones a máxima potencia a la fuente y no le va a dar para conducir 1 amper seguramente, porque vas a necesitar una fuente muy especial para que conduzca toda esa corriente. Entonces el problema no es cuánta corriente conduce, sino qué energía necesito para que conduzca esa corriente, para movilizar todos esos electrones. Y esa es la diferencia entre un conductor y un aislante, que necesito mucho más energía para generar una corriente dada. Bueno, voy a dejar de compartir acá. ¿Alguna pregunta o duda?
Venimos bien. Ahora necesitamos también definir qué es esto de corriente, porque estamos hablando de corriente más desde un punto de vista intuitivo. Pero ¿cómo definiríamos corriente? Tenemos un material, está conduciendo, ¿cierto? O sea, sabemos que hay una corriente conduciéndose. ¿Cómo definimos esa corriente? O intensidad de corriente, ¿no? Es solo de la carga por tiempo, sobre tiempo. Ahí está. O sea, cuando uno dice que un material está conduciendo corriente, es que hay ciertas cargas que se están moviendo, generalmente son electrones moviéndose, y lo podemos cuantificar como la carga por unidad de tiempo que se mueve. Eso es una cuantificación en promedio, cuánta carga por unidad de tiempo sucede. Se conduce, ¿no? ¿Hasta ahí siguen? ¿Eso lo pudieron ver en los videos? Bien, y ahora en cuanto al sentido de la corriente, imagínense que tenemos un conductor y unos electrones moviéndose a la derecha. ¿Hacia dónde se mueve? Por convención es hacia la derecha. O sea, los electrones se mueven hacia la derecha, y mi pregunta es ¿cuál es el sentido de la corriente? Contraria. En una esquinita. Contrario, exactamente. Estoy tratando de... Capaz que les comparto. Fede está hablando, pero no tiene el micrófono prendido. Activate el micrófono. Perdón. Me había muteado porque estaban las perras ladrando. Les decía que nosotros ya hablamos, y ustedes ya saben, que el portador de carga más común son los electrones. Rorro, dame un segundito. Antes de que te pongas a hacer eso, tengo una imagen, si no la tengo... Si ya la tenés. Si no la borré. Si no la borré, tengo una imagen que hice para taller, que es exactamente eso que vos querés hacer. Dame un segundito, déjame ver si la tengo. Igual más o menos. Borré. Y si no, está en el repartido de taller, así que porque yo la hice para eso. Dame un segundito, ya les comparto yo la pantalla y... Esta es la misma Igual mira que imagen ya está. Pará, déjame compartir a mí. Así no tenés por qué hacerlo. Bueno, pará. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? Se ve así. Sí. ¿Ven Perfecto. mi pantalla? ¿Sí? Sí. Entonces, si querés ahí explicarles Rorro lo que es. Claro, bueno, entonces, lo que estamos considerando es que generalmente nuestros portadores de carga son electrones. ¿Por qué son electrones en general y no protones? Esa es otra pregunta. O sea, ¿por qué es siempre más factible que los portadores de carga sean electrones y no protones, que son cargas positivas? Sería porque los electrones los tenés en la periferia del átomo, entonces si los querés mover, digamos, es más fácil. Lo mismo que por eso, porque los conductores suelen ser los metales, ¿no? Porque tienen más electrones, más capas de electrones de valencia, entonces es más fácil desprenderlos por la misma fuerza de atracción que hay. Exactamente. Exactamente. Los Sí. protones están muy ligados porque están en el núcleo. Entonces, Claro, desligar un protón va a ser... Imagínense que si necesitamos mucha energía para hacer pasar corriente o sea, para ionizar los átomos de un aislante, para poder usar sus electrones como conductores, imagínense que si quisiéramos usar protones como conductores, tendríamos o que tener protones aislados, que puede pasar, o que partir núcleos atómicos. Que ustedes ya saben que no solo requiere muchísima energía, sino que aparte no es algo que uno pueda hacer así nomás.
pues, partir un núcleo para sacar sus protones, en general, no solo requiere una cantidad enorme de energía, sino que aparte usualmente desata reacciones en cadena que no serían lo que uno esperaría diciendo, yo lo que quiero es correr una corriente, ¿no? Y no sería del todo seguro tampoco. No. Bien, pero entonces uno tiene electrones moviéndose para un lado, en general. Podría tener cargas positivas, como decía Federico, que son huecos, que básicamente son espacios vacíos en esa banda que les mostrábamos, esa banda de valencia, que se va moviendo para el otro lado. Perdón, la banda de conducción que se va moviendo para el otro lado. Pero básicamente, en sí, a primer orden podemos considerar que los portadores de carga son electrones. Y por ejemplo, en esta figura, los portadores de carga, por ejemplo, tenés los electrones en cierto lugar, esperás un delta t, un cierto tiempo delta t, que acá está como dt, y los electrones avanzaron un poquito, ¿no? Se ve. Ahora, entonces, en el área rosada, en cierto tiempo delta t, atravesaron, por ejemplo, se ve que atravesaron 2 electrones más en ese tiempo delta t, ¿no? Entonces, 2 electrones y una carguita positiva. y una carga, les estaba ignorando, pero la positiva. Y una carga positiva, supongamos que hay huecos también. Entonces, ¿cuánta carga atravesó ese área en el tiempo delta t o dt? ¿Cuánta carga neta atravesó? Si quieren, miren abajo, que es. Le estamos haciendo la misma pregunta que yo hice para la que yo hice este dibujo, y la pregunta a mis estudiantes de taller. Así que. 2 preguntas. ¿Cuántas carritas pasaron? ¿Cuántas cargas pasaron por esa zona roja en el intervalo delta t? ¿Alguien? Ya que somos pocos, por lo menos métanle onda. Aprovechen que esto es casi como una clase particular. Mira, acá tengo mi modelo de conductor. Yo no entendí muy bien lo de carga neta. Tipo, ¿serían 2 electrones? Vamos por partes. ¿Cuántas carguitas, cuántos portadores de carga cruzaron la región roja o rosada en el intervalo delta t? ¿Cuántos portadores? ¿Cuántos? Entre el verde y el azul, ¿no? O sea, entre las cargas positivas y negativas. Claro. O sea, si esto fuera como una especie de... Es una foto, antes y teleshopping, después. ¿no? Esta es la foto antes y esta es la foto después, ¿no? Esta es la foto en blanco y negro, todos tristes. Esta es la foto en color, todos felices. ¿Sí? Antes y después. Entre antes y después, ¿cuántos portadores de carga pasaron por esa zona rosada? 2. Yo veo 2 negativos, ¿no? ¿Cuáles son los que pasaron? Pero los portadores de carga no son los electrones, o sea, Sí. no se le llaman solo los electrones. No, portador de carga es cualquier cosa que tenga una carga. Es decir, cualquier cosa que tenga una carga y la pueda mover de un lado a otro. Pensé que estábamos ignorando los otros, las cargas positivas. No, es que yo les dije al principio que, claro, en principio vamos a considerar que son electrones nomás. En este dibujito está considerando la posibilidad de que haya huecos que son portadores de carga positivos y también está pasando. En este caso. ¿Sí? Entonces, en este dibujo... Una, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo de antes vemos? Este es el antes. Esto es antes y esto es Ahí, después. ¿no? O sea, cuando yo paso de esta foto a esta foto, ¿cuántos portadores de carga atravesaron la región rosada? 3. 3, ¿no? ¿Cuáles son los 3? Los 2 electrones y un protón. Ahí va. Este y este. ¿Sí? Que ahora están acá, acá y acá. Y entonces, ¿Lo ven? ¿cuánta carga neta atravesó? Un electrón. Imagínense que cada uno de estos, o sea, no importa las unidades, cada una de estas carritas negativas tiene una carga -1 y esta carga positiva tiene una carga +1. Creo que fue vos, Mateo, que respondiste. ¿Ah? No, fue Sofía. Ahí tengo el coso abierto, no me di cuenta. Alguien había respondido correctamente. O sea, haría la suma normal de eso, de 1, son 2 negativos y 1 positivo, sumo y me da 1.
Eso, Claro, una carga negativa. Ojo, Fede está silenciado. claro, un electrón. Decía entonces que la carga total neta que pasó por ahí es -1. ¿No? Si lo pasamos a unidades, a Coulomb va a ser menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O si quieren, bueno, eso sí se imaginan que son electrones y huecos. Si quieren ponerle cualquier cosa, si cada una de estas cargas fuera -1 Coulomb y +1 Coulomb, el neto es -1 en la unidad que sea. -1 Coulomb o -1 Exacto. carga de electrón o lo que sea. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo con eso ahora? ¿Se entendió ahora el ejemplito? ¿Sí? ¿Cuántas carritas pasaron? Sí. Ahora, el sentido es -1, ¿de qué lado a qué lado pasan? -1. ¿Cómo? O sea, la carga neta está atravesando el área rosada de izquierda a derecha o derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De izquierda a En ese derecha, perfecto. Entonces, la corriente neta, ¿cuál es el sentido? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, exacto, como dice Lucía. O sea, porque uno tiene portadores de carga negativa moviéndose a la derecha, eso es equivalente a si tuviéramos portadores de carga positivos moviéndose a la izquierda. Entonces, como convención, establecemos que una corriente, el sentido de circulación de una corriente es el sentido de circulación de los portadores de carga positiva. Y hacemos ese truquito, consideramos que si tenemos un electrón, que es lo que generalmente tenemos, porque acá hay un montón de... Acá la proporción de cargas negativas a positivas no es, como estábamos hablando antes, no es realista, ¿no? Claro. Es simplemente Esto es un ilustrativo. ejemplito nomás. Esto es Claro. un dibujito que yo ya había hecho para ilustrar el concepto este de cuáles son las cargas que pasan, cuál es la carga que pasa. Esto no es un ejemplo realista. Claro, incluso en un semiconductor que tiene muchas cargas, que tiene muchos huecos, sigue habiendo muchísimos más electrones conduciéndose que de huecos, muchísimos. Exacto. Órdenes de magnitud de diferencia. Bien, Pero bueno, entonces, el punto es que la corriente efectivamente va hacia la izquierda, ¿no? Porque la corriente la definimos, a pesar, y esto es lo que yo estaba diciendo hoy antes de que fuera a buscar el diagrama este, que a pesar de que nosotros sabemos que los principales portadores de carga son los electrones, a pesar de que no son los únicos, los principales son los electrones, por un tema de convención, ¿sí? Dicen que fue Benjamin Franklin, pero no estoy muy seguro de la veracidad de eso. Por un tema de convención, que alguien en algún momento decidió, la corriente la definimos como el sentido en el que se mueven las cargas positivas. A pesar de que nosotros sabemos que las principales portadores de cargas son los negativos, la intensidad la definimos en el sentido en el que se moverían las cargas positivas. ¿Sí? Entonces, en este caso, si bien los electrones se mueven hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, la corriente es hacia la izquierda porque es en el sentido que se moverían las cargas positivas. sí. ¿Sí? Y mi pregunta ahora es, si cada uno de estos es un electrón, ¿no? Digamos que uno de estos es un electrón y esto es un protón. ¿Sí? Qué horrible que es dibujar con el mouse. Imagínense que este delta T es de 1 segundo. ¿Cuánto vale esta corriente? ¿Se animan a decirme? Si en 1 segundo se movieron esta cantidad de cargas de antes a después. ¿Cuánto vale la corriente en este caso? Ignoren mis dibujos de manco, ¿eh? ¿Cuánta carga? No entendí. ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la corriente en este caso? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Sí? Si cada uno de estos carguitas negativas es un electrón, las carguitas positivas, digamos que tienen la carga de un protón, no son protones, digamos que tienen la carga de un protón, y este delta T vale 1 segundo. ¿Cuánto vale esta corriente? Tienen todo lo necesario ahí, en pantalla. A partir de la definición que ustedes saben de corriente, que es la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal en un determinado tiempo. Bueno, acá tienen. Esta es mi sección transversal. Esta de rosa acá es mi sección transversal. Estas son las carguitas que se movieron. Este es el tiempo que tomaron. ¿Cuánto vale la corriente?
hacemos la cuenta de la carga neta sobre tiempo, ¿verdad? Ahí va. Ajá, exacto. Y sería lo mismo que la carga del electrón que quedó. Ahí va. Sí. Exacto. Y entonces, en unidades de relativo, corriente, ¿cuánto vale la corriente? 1 amper. 1 amper es 1 coulomb por segundo, ¿no? ¿Hay un coulomb de carga atravesando? No, sería equivalente a la carga del electrón por unidad de tiempo, ¿no? Ahí va. Exacto. Entonces, ¿cuánto 1,6 vale? por 10. 1,6 por 10 a la menos 11, ¿no? Un Mm, poquito A la no sé más. si es el valor. A la menos 19 Ahí va. amper. Exacto. ¿Y en qué unidades? Coulomb sobre segundo. Sí, ¿qué es? ¿Y eso qué unidades es? ¿Cómo se llama? Amper. Bien. ¿Sí? 1,6 por esa menos 19 amperes. ¿Están de acuerdo? Hacia la izquierda. Una duda, ¿lo tomamos como valor absoluto? Porque habíamos dicho que, por ejemplo, el que se movía era un electrón con signo negativo, Ujú, por ser un electrón. ¿Lo tomamos con exacto. valor absoluto? Sí, Bueno, lo que ahora cuando pasa, ve... claro, lo que pasa es que acá hay dos cosas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hacer la diferencia entre hacer las cuentas con vectores y con escalares? Y dijimos, cuando uno trabaja con escalares, siempre tiene en cuenta los signos. Cuando uno trabaja con vectores, puede o tener en cuenta los signos, si está escribiendo las componentes, o ver, o sea, analizar uno para qué lado es el sentido, fijarlo y después solo trabajar con módulos, o sea, solo trabajar con valores absolutos para el módulo. ¿Sí? Esas son las dos formas en las que uno puede hacerlo. En este caso, como nosotros ya fijamos que la corriente, a pesar de que nosotros usualmente trabajamos con la corriente como un escalar, la corriente es un vector. Y nosotros ya fijamos, porque tiene un sentido, ¿no? Nosotros lo primero que empezamos es en qué es cuál era el sentido de la corriente. Bueno, ya fijamos el sentido de la corriente. Ahora solo nos importa cuánto vale. Entonces, por eso es que estamos poniendo 1,6 por esa menos 19 amperes. En valor absoluto estamos considerando el valor absoluto de la carga neta que atravesó. Fíjense que no el valor absoluto de cada carrita, porque si no nos daría 3. ¿No? Primero tenemos que hacer toda la carga neta, teniendo en cuenta los signos, y después nos quedamos con el valor absoluto de la carga neta. ¿Sí? Pero eso es porque ya fijamos el sentido de la corriente. ¿Sí? Exacto. Cuando trabajamos después, un poquito más adelante que estemos trabajando con circuitos eléctricos, la corriente va a ser positiva o negativa dependiendo de hacia dónde esté circulando en el circuito. Y generalmente se establece como convención. Por ejemplo, si el circuito solo tiene una fuente y una resistencia, en sí el sentido de circulación que genera la fuente, que es del extremo positivo al negativo, es el sentido positivo de la corriente. Y si la corriente, porque por X motivos empieza a circular para el otro lado, por ejemplo, no sé, había un capacitor y uno quitó la fuente, apagó la fuente, y entonces hay un instante o un periodo de tiempo en el que la corriente circula para el otro lado, entonces ahí la consideramos como negativa. Pero justamente es atendiendo lo que decía Federico, de que la corriente es una magnitud vectorial, que en el caso de circuitos eléctricos genera que solo se necesiten dos signos, porque la circulación es en un sentido o en otro, no es una magnitud bidimensional como son los vectores que estábamos viendo cuando veíamos campo eléctrico. ¿No? ¿Eso quedó más o menos claro? ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, ahora capaz que alguien nos puede contar, ya que vamos a avanzar un poquito en las definiciones que estábamos tratando, qué es la velocidad de deriva del electrón, o velocidad de arrastre, creo que le puso Pablo. Es la velocidad de los portadores de carga, digamos, de los electrones. Ahí va. ¿En qué caso?
O sea, estoy de acuerdo. Esa, por ejemplo, esa velocidad, por ejemplo, ¿depende de cuánta corriente esté circulando o no? No. No depende. Yo ahí capaz que no estoy tan de acuerdo. La velocidad cuando, yo no sé, en el video decía que era el largo sobre el tiempo. La velocidad, claro, la cantidad, o sea, es lo que recorre por unidad de tiempo, pero eso Claro. ¿depende o no depende de la corriente que esté circulando? Esa es la pregunta. Creo que sí, son proporcionales. Bueno, ahí es donde vienen los modelos, porque uno puede considerar varias cosas. Uno, que cuando hay conducción, lo que hay es más cantidad de portadores de carga por unidad de volumen circulando, pero la velocidad se mantiene. El otro modelo sería decir que la velocidad aumentó directamente. Y vamos a suponer, vamos al caso puntual. Uno les establece una diferencia potencial. Imagínense que tenemos un conductor, ¿sí? Y a los extremos de un conductor, uno le establece una diferencia de potencial. Y supongamos que el conductor es súper ancho, de forma de que podemos considerar que básicamente lo que tenemos es el equivalente a dos planos infinitamente cargados. O sea que el campo eléctrico ahí en el medio es constante. ¿Sí? Entonces, los electrones empiezan a circular. Para ustedes, ¿se estarían acelerando o no los electrones ahí? Si se aumenta el largo, Sí, en el interior, digamos. Si solo tienen, si ustedes se imaginan que el conductor simplemente fuera un par de placas infinitamente cargadas, o sea, Claro. un par de placas infinitas cargadas, ¿sí? Los electrones que están en el medio, ¿se acelerarían? pienso que sí, pero no tendría una respuesta muy formada. ¿No? Imagínense, ¿ustedes vieron en algún momento en este curso ya placas cargadas y electrones en el medio? ¿Vieron ya un ejemplo de algo así en este curso? Sí, sí. ¿Y Sí, qué le pasa? sí, ¿no? Incluso estaban los prácticos. Es más, estaban los dos prácticos. La Los dos energía. prácticos que hicimos hasta ahora, Es hay más, por lo menos un probablemente ejercicio. se lo van a tocar en el parcial, en alguno. Sí, sí. En los dos prácticos había un ejercicio sobre placas cargadas y cargas negativas equivalentes a un electrón en el medio. ¿Y qué pasaba? ¿Se aceleraba o no se aceleraba? Se acelera. Se Sí. acelera, ¿no? Sí, se acelera. Ahí va. Es- Entonces, exacto. ¿qué pasa en un conductor? ¿Por qué en un conductor, si yo pongo un pedazo de cobre, por ejemplo, y le pongo una diferencia potencial entre las puntas, por qué las cargas se mueven, digamos, a una velocidad constante, o por lo menos Aparentemente. aparentemente, ¿sí? Si la corriente siempre es la misma, es porque por unidad de tiempo siempre pasa la misma cantidad de carga por una región. ¿Por qué siempre se mueven, digamos, aparentemente con la misma velocidad y no tengo cada vez más corriente? Es decir, ¿por qué si esos electrones se aceleran adentro del conductor, por qué no tengo cada vez más electrones cada vez más rápido pasando por la misma área? Porque digamos que la energía se disipa. ¿Cómo? ¿Cómo se disipa? Estoy de Porque, acuerdo. no sé, capaz que estoy pensando cualquier cosa, pero como que los electrones capaz que empiezan a chocar y como que van perdiendo energía, no ¿Con, sé. con qué? ¿Con qué se chocan? ¿O con qué te imaginas vos que se chocarían? No, ¿Vas a hacer? Si querés, sí, vamos a hablar. No, tomo. Sí, Eh, vamos a hablar.
Bueno, estaba de acuerdo y venís bien rumbeada. Pero no sé con qué se chocaría. Bueno, ¿qué más hay ¿Qué adentro más hay? de ese Claro. conductor de cobre que no sea el electrón? Un campo eléctrico y una diferencia de voltaje. Y Pero materialmente, uno se puede chocar con un campo eléctrico. ¿No? Nos viviríamos chocando, ¿no? Estamos rodeados de campos eléctricos. Estamos Están hablando los núcleos entonces de del los tipo de átomos. material. Perdón, le pisé. No, no Sí, pasa nada. no Están los escuché núcleos de ninguna los de las dos. átomos. Los protones, los neutrones, tipo el Exacto, núcleo ¿qué en sí. más hay adentro del conductor? Aparte de electrones moviéndose, Eh, y bueno, están los átomos de donde salieron, ¿no? claro, Ocupando ahí el los espacio. otros iones, ¿no? ujú. Depende Sí, de qué tan denso es el material o no. eh, no necesariamente de qué tan denso sea, de cuál es la densidad de portadores de carga, que es otra cosa. ¿Sí? Es decir, de eh, qué tan obstaculizado está el camino eléctricamente para los electrones. ¿Sí? En general, no es que los electrones se van a chocar porque justo se crucen con un átomo en el camino, porque eso en realidad es muy improbable. ¿Sí? Es más, y acá esta discusión capaz que ya es no es tan al punto, pero en realidad adentro del material la mayor parte del espacio es espacio vacío. ¿Sí? Las distancias entre átomos a los efectos de un electrón, que es casi puntual, son gigantescas. ¿Sí? O sea, a pesar de que para nosotros todas esas distancias son muy, muy chicas, a los efectos de la proporción de espacio que ocupan, esas distancias son gigantescas. La mayor parte del espacio adentro de cualquier material es espacio vacío. Entonces, el problema no es qué tan denso sea el material, porque el problema, la probabilidad de que materialmente choquen un electrón con lo que sea es muy chiquita. El problema es qué tan eléctricamente denso es ese espacio. Es decir, qué tan cerca de un átomo un electrón puede pasar para sentirse desviado por la fuerza eléctrica. ¿Me explico? O sea, el electrón no tiene por qué materialmente chocar contra un átomo, y no lo hacen jamás, Como para no verse llegan nunca resistido. suficientemente cerca de un átomo como para chocarse materialmente, ¿sí? Pero sí puede pasar lo suficientemente cerca como para que la repulsión eléctrica entre sus campos lo desvíe. ¿Sí? O sea que se chocarían entre otros electrones. También puede pasar También hay entre los interacciones entre electrones, electrones. entre átomos, Porque entre no entiendo electrones muy y bien átomos. la idea de densidad de portadores de carga. Tipo, me cuesta entender de qué densidad hablamos. De cuántos portadores de carga hay por unidad de volumen. A eso cuando le llamamos densidad, ¿no? Si uno agarra un cubito de material, ¿cuántos portadores de carga uno encuentra ahí adentro? ¿Sí? Tata, O puede ser sea, que no sé. uno puede tener un cubito de átomos de hidrógeno o de átomos de oxígeno, yo qué sé, por decir algo, o de mercurio. Y ahí las densidades de portadores de carga van a ser diferentes, aun si la densidad es la misma, en muchos casos. Pero depende. Uno podría, no sé, materialmente poner un átomo de una cosa y un átomo de una cosa acá y generar una red equidistante y después cambiar el material, pero no sucedería porque no sería estable. Pero si uno mantuviera la distancia entre átomos, la densidad sería la misma, pero la densidad de portadores de carga sería distinta, por ejemplo. Pero bueno, lo importante entonces es que esos electrones que están conduciendo, corriente, que se están moviendo, se ven resistidos. Y hay algo que está evitando que aceleren infinitamente, ¿no? Y que son esas interacciones. Y cómo macroscópicamente, cómo se refleja esa interacción con los otros portadores de carga y con otros elementos del material. ¿Cómo se ven? Capaz que escucharon hablar del efecto Joule. Bueno, hoy creo que fue Lucía o Florentina. Alguna de las dos me parece que fue, que comentó que una de las razones por las cuales no aceleraban es porque disipaban energía. ¿No? Estoy de Y acuerdo. así es que llegamos a todo esto, de como pierden energía. O sea, toda esa energía que
que los causaría que se aceleren, la pierden. ¿Cómo la pierden? Bueno, por esos choques. Y eso, o sea, esa es la manera en la que pierden energía, ¿no? Y lo que, capaz que para esclarecer un poco lo que está preguntando Rodrigo es, macroscópicamente, es decir, uno desde afuera del conductor, ¿cómo experimenta esa pérdida de energía? ¿De qué manera? En forma de calor, ¿puede ser? En forma de calor. En forma de calor, ¿no? Justamente, los choques dentro del conductor lo que causan es vibraciones, y las vibraciones del material aumentan la temperatura, ¿sí? Entonces, lo que uno observa es que cuanto mayor sea, porque aparte, fíjense, esos choques que ocurren dentro del material, ¿sí? Es lo que nosotros, por lo menos, estamos pensando en términos de lo que evita que la corriente sea cada vez más grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, es lo que está evitando que los electrones pasen por ahí, ¿sí? Se está oponiendo al pasaje de los electrones, ¿sí? O podríamos usar un sinónimo para decir que esa cantidad de portadores que están en el medio se están resistiendo al pasaje de los electrones, ¿sí? Y cuanto más se resisten al pasaje de los electrones, es porque hay más choques. Cuantos más choques, más se calienta el material. Exacto. ¿Sí? Y bien. Entonces se siente... Y mi elección de palabras ahí no fue casual, ¿no? Cuando uno dice que se están resistiendo es porque, bueno, a eso le llamamos de una manera particular. Y ahí viene la siguiente pregunta, capaz. Bien. Entonces, pero un poco para cerrar lo Sí, anterior, dale. la velocidad se puede considerar, la velocidad esa de arrastre o de deriva, se la puede aproximar como constante porque hay un límite. Y ese límite depende de, ahí viene la otra pregunta. Primero, que está relacionada entonces la cantidad de corriente que está circulando, entonces depende de la velocidad de arrastre esa. Bien, depende de qué más. Es en la intensidad. Imagínense que tenemos un conductor, ¿no? Sabemos ya que tenemos electrones, para fijar ideas, moviéndose con cierta velocidad de arrastre. ¿Y qué más determina cuánto vale la intensidad de corriente? La carga de los electrones. La carga de los electrones, ¿qué más? Puede La- ser que ¿Sí? dependa de la superficie que vos tengas, La sub- porque Sí, sí, si es sí. más ancha esa área, pasarían más cargas en menos tiempo, ¿no? Serían más cargas. Ah, exactamente, en el Ujú. mismo tiempo en realidad. Pero totalmente de seguramente acuerdo. Y de también algo más, ¿no? esa densidad de portadores de carga. Y de la densidad de portadores de carga. Y ahí tenemos entonces una Exacto. ecuación razonable que relaciona la intensidad con la velocidad de arrastre. Es la velocidad de arrastre por la densidad de carga, si se quiere, de portadores, que sería la carga de electrón por el número de electrones que hay por unidad de volumen, multiplicado por el área, porque también el área cuanto mayor sea el área, si la velocidad de arrastre es la misma, van a pasar más electrones. Ahí estoy de acuerdo. Y hasta ahí estoy de acuerdo. Y si yo tengo un material, Federico ya les estaba explicando microscópicamente por qué se podría resistir al paso ese de la corriente, ¿no? Entonces, imagínense que en vez de poner los planos infinitos, como decía en principio, lo que establezco es básicamente una diferencia de potencial entre los dos extremos del conductor, ¿sí? Entonces, ¿cómo relaciono esa intensidad de corriente, la intensidad que va a estar conduciendo, de corriente que va a estar conduciendo, con la diferencia de potencial que le di? Con la resistencia. Con la resistencia. Bien.
Entonces, la resistencia, ¿cómo la podemos definir? Diferencia de potencial sobre intensidad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bien. Eso porque, ¿qué les indica eso? ¿Qué les parece que significa que sea diferencia potencial sobre intensidad de la resistencia? ¿Qué significado le ven a eso? ¿Qué pasa si yo aumento la resistencia de un material? Ahí va. O sea, estamos todos de acuerdo. Hasta ahora estamos de acuerdo. Si aumento la resistencia, va a disminuir la intensidad, ¿no? Si aumento la resistencia y dejo la misma diferencia de potencial, Ahí va. tiene que disminuir la intensidad, ¿no? Entonces, ahí viene esto que yo les decía hoy, ¿no? Que esos choques que ocurren dentro del material, de cierta manera, se resisten al pasaje de la corriente. Entonces, si yo pongo la misma diferencia potencial, pero dentro del material microscópicamente ocurren más choques, sea por la razón que sea por cualquiera de las razones que afectan a la cantidad de resistencia, hay mayor resistencia y pasa entonces menos corriente. ¿Sí? Sí. Yo Está tenía muy por bueno. acá Pará, y una después hay imagen. otra pregunta que Sí, es, dale, dale. Vos seguís mientras yo busco una todos más. los materiales tienen, porque esa definición de resistencia está asumiendo una cosa, que la diferencia de potencial y la intensidad de corriente son directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad es la resistencia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿eso es siempre así en todos los materiales? La intensidad no es la misma para todos los materiales. Bueno, en algunos materiales depende de la diferencia potencial que a uno le ponga. La diferencia potencial es digamos, la fuerza, por eso en parte se llama fuerza electromotriz, es la fuerza con la que uno está moviendo los electrones, si se quiere. Eh, Entonces, depende de la diferencia potencial, pero siempre es lineal eso. no, por eso se dividen tipo en materiales ómicos y no ómicos, digamos. Ah, Si la intensidad es directamente proporcional al voltaje, o sea, que te va a quedar te va a quedar lineal, ahí es un material ómico, ¿no? ahí va, yo estoy de acuerdo, 100%. ¿Y por qué podría no ser ómico un material? Es más, les tiro un ejemplo de la vida cotidiana. Una bombita incandescente. No es un material ómico. Eso quiere decir que no tiene una resistencia dada, o si se quiere, tiene una resistencia que cambia, que cambia dependiendo del voltaje y de la intensidad. Pero lo cierto es que no se le puede establecer la intensidad que va a conducir dado el voltaje. O sea, no hay una relación lineal entre ellos. Hay una relación de otro tipo. O sea que el cociente entre voltaje e intensidad, que es lo que define la resistencia, no es un número fijo como en los materiales ómicos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué podría estar cambiando por ejemplo, en una bombita incandescente, la resistencia? Tiene que ver con la temperatura, ¿no? Que va generando al conducir la electricidad, ¿no? Total, Va sí, cambiando Por esa ejemplo, resistencia. ¿cómo totalmente. afecta la temperatura? Ahí va. Imagínense que estamos en ese ejemplo, ahí va. Empezamos a conducir, prendimos la bombita, ¿no? Entonces, y le establecimos una diferencia de potencial dado, ¿no? Entonces, aumentamos el voltaje, por ejemplo. El voltaje aumenta y la temperatura empieza a aumentar. ¿Y qué pasa? El material empieza a cambiar
sus propiedades, ¿no? Supongo. Entre que se empieza a expandir. No, no particularmente, no es particularmente lo que pasa en este caso. Hay como Pero- una Pensar igual, disipación de pero... energía. ¿Cómo? Podría haber una disipación de energía por el calor que Bueno, eso es lo que pasa cuando aumenta la temperatura. Esa es la forma que tiene el material de disipar energía. Pero ¿cómo, Vamos allá. ¿cómo se les ocurre que el aumento de temperatura puede afectar a la resistencia? Piensen en la resistencia como lo que hablábamos antes, ¿no? Como cuántos choques experimentan los electrones al tratar de pasar por el material, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre que la temperatura puede afectar eso? porque aumentaría la intensidad. Mm, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Puede ser por el movimiento, o sea, el calor hace que se genere más movimiento internamente, entonces al moverse más rápido las partículas y por todos lados, tipo los electrones y eso, como que tienden más a chocar. O al menos. Sí. Muy de acuerdo. En particular, una de las cosas que decíamos es que los electrones, una de las cosas contra las que más se chocan es contra los átomos. Y si el material está más caliente, como decía Florentina recién, eso genera, que al fin y al cabo, ¿qué es que algo esté más caliente? ¿Sí? La temperatura es simplemente una expresión macroscópica de la energía cinética de las partículas del material. Entonces, si el material está más caliente es porque adentro los átomos, las partículas que lo forman, ¿sí?, se están moviendo más. No se mueven en el sentido de que se trasladan, lo que hacen es vibrar en el lugar, ¿sí? Entonces, ahora ustedes imagínense que los electrones están tratando de pasar por ese lugar lleno de átomos, ¿sí? Los electrones solo se chocarían y se sentirían desviados si pasaran cierta distancia cerca de uno de esos átomos. Porque dijimos que es muy raro que un electrón directamente choque con el átomo, ¿no? Lo que pasa es que pasan lo suficientemente cerca como para sentirse desviados, ¿tá? Pero ahora imagínense, ¿sí? Ustedes tenían, no sé si tengo algo que pueda usar como... No sé si tengo algo que pueda usar como ejemplo. ¿No? Esta bolsita, ¿sí? Esto es uno de mis átomos, ¿sí? Y si el electrón pasa cerca, se siente desviado, ¿tá? Pero ahora cada uno de estos átomos, aparte de estar en el lugar que hace que desvíe a los electrones, aparte vibra y se mueve por todos lados, ¿sí? Entonces, ¿eso qué genera? Bueno, eso genera que el espacio el espacio efectivo contra el que el electrón puede chocar, o el espacio efectivo que hace que el electrón se desvíe, es más grande, ¿no? ¿Sí? Porque ahora es como si los átomos ocuparan más espacio. No ocupan más espacio, lo que hacen es que se mueven, entonces efectivamente hay un espacio más grande contra el que el electrón puede chocar. ¿Me expliqué? ¿O no fui lo suficientemente claro? ¿Se entendió? O sea, en definitiva, lo que sucede es eso, que en realidad los átomos están cubriendo un área mayor, si se quiere, o una superficie mayor, o un volumen mayor, y entonces la probabilidad de chocarte con algo, no chocarte, pero pasar suficientemente cerca como para que sientas una resistencia a pasar, si sos un electrón, es mayor. En definitiva. Exacto. Sí, sí. Está. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa ahí con entonces la resistencia? ¿Qué le va a pasar ahí? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? Tendría que aumentar la resistencia, ¿no? Tendría que aumentar la resistencia. Uh-huh. Y es efectivamente lo que pasa en materiales como las lamparitas, como decía Claro. Rodrigo. Sí. Igual hay, o sea, en general hay una distinción. Si uno tiene un material que es un buen conductor, o sea, es un conductor, por ejemplo, un metal, suele pasar eso. Aumentarle la temperatura hace que sea, entonces, peor conductor. Uh-huh. Básicamente disminuye lo que llamamos resistividad del material. ¿Que alguien me puede explicar qué es la resistividad? También estaba en los videos. ¿Y cuál es la diferencia entre la resistividad y la resistencia? La resistividad, digamos, es una propiedad del material. Totalmente. Y Uh-huh. sí, creo que, me acuerdo que relacionada, tipo, era
las unidades creo que era ohms sobre metros, ¿no? O Parecido, metros, algo Ohmmetro. así. o metro. Ohmmetro. Ahí va. Pero creo que era digamos, ay, no me acuerdo. O sea, No sería pasa nada. Pero el largo dividido, o sea, el largo dividido la intensidad, el largo del conductor, Sí, bueno, algo así. algo parecido a eso. Algo. Pero igual lo más importante de esto es lo que dijiste, que la resistividad es algo que depende del material. ¿Sí? Sí, capaz que se acuerdan, esto es una cosa que a Vendría, veces. Dale, Mateo. ¿no debería estar medio relacionada a la resistencia? Si la resistencia es la dificultad que presencian los electrones al pasar por un material, la resistividad debería ser como lo opuesto, tendría que ser la resistencia que pone, o la dificultad que pone el material a los electrones que pasan por él. Pero ahí dijiste lo mismo, ¿no? ¿No? Yo creo que dijiste lo mismo. Mm, oh, Sí. A ver, capaz que si hablamos de cuál es la diferencia entre resistividad y resistencia, capaz que te queda más claro. mm, Hoy dijimos que la resistencia es que tanto se opone un pedazo de material, ¿sí?, a el pasaje de electrones por él. ¿Ah? La diferencia es que, y esto capaz que es una terminología que a veces se usa en el liceo y después como que no se le da mucha bola. La diferencia entre resistividad y resistencia es que la resistividad es una cantidad intensiva. Es decir, es algo que depende únicamente del tipo de material del que estamos hablando. Mientras que la resistencia es lo que se llama una cantidad extensiva. Depende del tipo de material del que estamos hablando y de cuánto material haya. ¿Sí? Entonces, Sí. la diferencia entre resistividad y resistencia es que la resistividad es algo característico del metal. Yo les puedo decir cuál es la resistividad del cobre, cuál es la resistividad del hierro, cuál es la resistividad del platino, ¿sí? Pero no les puedo preguntar cuál es la resistencia del cobre, o cuál es la resistencia del platino, cuál es la resistencia del oro, porque el oro no tiene una resistencia. Una cierta cantidad de oro tiene una cierta resistencia. Es decir, yo sí les puedo preguntar cuál es la resistencia de este pedazo particular de oro. Sí. ¿Sí? Capaz que les podemos dar algún ejemplito más. Imagínense que Sí, tenemos un pedazo de cobre, ¿no? dame un segundito. Una de las cosas que quería mencionar es algo que dijeron, ¿no?, que hablando, vos dijiste y alguien te contestó bastante bien, no me acuerdo ahora quién fue, de que qué pasaba si ustedes aumentaban el área del conductor por el que querían pasar. Y alguien comentó muy bien, no me acuerdo quién fue ahora, pero alguien comentó por el chat, de que si uno aumentaba el área, entonces había más lugar para el que pasaran los electrones. Entonces iba a haber mayor corriente. ¿Sí? No me acuerdo ahora quién fue que lo dijo, pero alguien lo dijo por abrir el Lo micrófono. voy a haber Comentó, mencionado. si uno aumenta el área del conductor, entonces hay más lugar para el que pasen los electrones y la corriente va a aumentar. Y bueno, esa es exactamente la diferencia entre la resistividad y la resistencia. ¿Sí? Si uno aumenta el área del conductor, ¿Qué le pasa a la ¿qué resistencia? pasa con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué les parece? Si uno Era tiene un ese el ejemplo conductor, que yo tenía. Imagínense que tenemos un pedazo de cobre, no sé, que es un cilindro, ¿sí? Y ese cilindro va a tener cierta resistencia, que depende del material de cobre, o sea, de qué material es, que es cobre, y además de las dimensiones. Entonces, imagínense que ahora ensanchamos el cilindro, le hacemos el doble, si se quiere, duplicamos el área de sección del cobre. ¿La resistencia del nuevo pedazo de cobre va a ser más grande, más chica o igual a la del anterior? Tenemos dos cilindros, uno con el doble del área de sección del otro, y el mismo material. Supongo que disminuirá, ¿por qué? Ujú. porque antes habíamos relacionado que el área estaba justamente relacionado con la intensidad. Y si aumentaba la intensidad, disminuía la resistencia. Bueno, se puede relacionar por ahí. Sí, capaz cambiando un poco el orden de los factores en ese caso, pero si uno totalmente. aumenta el área, hay más lugar para que pasen los electrones
Entonces, poniendo la misma diferencia de potencial, pasan más electrones. Y eso significa que aumentó la intensidad. ¿Sí? Y si aumentó la intensidad para una misma diferencia de potencial, ¿sí? Porque fíjense que es como si yo tuviera una diferencia de potencial entre estos dos bordes y tengo una cierta cantidad de electrones pasando, ¿sí? Bueno, ahora tengo lo mismo, pero pongo otro pedacito más arriba. Entonces tengo todos los electrones que ya estaban pasando por acá, más todos los electrones que ya estaban pasando por ahí. Estoy efectivamente pasando más electrones, manteniendo la misma diferencia de potencial. Y si yo mantengo la misma diferencia de potencial y pasa más corriente, eso significa que la resistencia del material tiene que haber disminuido. Ahora, la Entonces, esa es una de las formas de resistividad, pensarlo. Si uno aumenta el área, hay más lugar para pasar. Si hay más lugar para pasar, el camino está menos resistido. sí. Ahora, la resistividad del material cambió, aumentó, disminuyó, se mantuvo. No porque es dada. Si yo estoy hablando de oro, va a seguir siendo la resistibilidad del oro, solo que en qué cantidad de oro hablemos. Claro, totalmente, totalmente. Efectivamente. Y ahora, y en el caso y la resistencia, si yo en vez de aumentar el área, dejo el área constante, pero el cilindro lo hago el doble de largo, ¿aumenta o disminuye la resistencia? Aumentaría porque son la misma cantidad de electrones que se seguirían chocando, que se chocarían más. Totalmente. Sí, exactamente Aumentaría. eso. La misma cantidad de electrones quieren pasar, pero ahora tienen que pasar por más lugar en el que se pueden chocar. Sí, ¿Sí? O sea, ahora no tienen que pasar solo por un trechito en el que pueden encontrar choques, sino que tienen que pasar por otro trecho más, el que también se pueden chocar. ¿Sí? Entonces, y si yo sigo aumentando, es como si uno pusiera una carrera de obstáculos a los electrones, ¿tá? Y los electrones están lo más cómodos pasando por su carrera de obstáculos, pero ahora le dicen, ¿saben lo que? Esa carrera de obstáculos ahora tiene toda otra sección más. Bueno, evidentemente el movimiento por ahí se va a ver más impedido o más resistido si hay todo otra sección de la carrera de obstáculos. bien. Y entonces, teniendo estos tres razonamientos, nos permiten que le demos sentido a cómo relacionar la resistividad y la resistencia. Si nosotros conocemos la resistividad del material, ¿sí? Si esa resistividad la multiplicas por el largo, ¿no? Y la Claro, dividís por el área, te queda la resistencia. totalmente. Y ahí tiene sentido. La resistividad es la propiedad intrínseca, o sea, es una cantidad intensiva, como les decía Federico, que va a ser más grande cuanto mayor resistencia ponga el material por las propiedades mismas del material. ¿Sí? Entonces, si la resistividad es más grande, la resistencia del material, de un material, manteniendo las otras dimensiones constantes, va a ser mayor. Ahora, esa ecuación que relaciona una con la otra, que es entonces resistencia es resistividad por largo dividido el área, tiene que aumentar cuanto mayor sea el conductor. ¿Sí? Entonces, tiene sentido que aparezca en esa ecuación resistividad por largo, porque aumentas cualquiera de las dos y aumenta la resistencia. Ahora, el área aparece en el denominador, porque si uno aumenta el área, tiene que disminuir la resistencia, manteniendo del resto de las cantidades constantes, ¿no? O sea, el largo y el material con el que estamos conduciendo. Por lo tanto, tiene sentido que la resistencia de un material sea la resistividad por el largo dividido el área. Y eso lo habían visto en el video. Bueno, ¿y de esto les queda alguna duda? ¿Y alguna pregunta? ¿O se entendió más o menos? Yo tenía acá una imagen que me habían pasado hace un tiempito y estaba buena. Dale. A ver si eso, esa caricatura les ayuda a entender un poco más la relación entre voltaje en volts, corriente en amperes y resistencia en ohms.
A mí es una caricatura que me encanta. Yo la vi y dije, está buenísimo. Es súper sencillita y ayuda a entender, ¿no? Entonces, Está ¿la propia. corriente qué es? La corriente es la cantidad de estos macaquitos que quieren pasar por una cierta sección. Esa sección puede ser esta sección, está acá eh, eh, no me sale la palabra constricted, quiero decir en inglés, y no me sale en español, por la cuerda, ¿no? El voltaje, que es la diferencia de potencial, es qué tanta energía uno le da a esos macaquitos que quieren pasar, que serían, por ejemplo, los electrones. Es decir, Boludo, me cuánto uno contagiaste. viene empujando a esos portadores de carga para que pasen, ¿sí? Con cuánta energía los larga, es decir, con cuánta fuerza los hace pasar, ¿no? De nuevo, con esto de que hablábamos de que tenemos la fuerza electromotriz, que se expresa en volts, en las unidades de potencial eléctrico, que dijimos, le llamamos fuerza, pero no es una fuerza, pero este ejemplo vuelve como a ese punto de que es como una fuerza electromotriz, ¿sí? Y la resistencia lo que hace es, de nuevo, no me sale la palabra en español, ¿da? Pero construir el paso, Obstruir. obstaculizar el paso. Obstruir. Obstruir el paso, eso. No es la palabra que estaba queriendo decir, pero no importa. Es lo mejor que podemos hacer en este momento. Obstaculizar el paso, ¿sí? Obstruir el paso, ¿sí? Cuanto mayor es la resistencia, cuanto mayor son los ohms, menor es, o mejor dicho, mayor es la fuerza que la fuerza electromotriz tiene que hacer para que la corriente pase por ese lugar. ¿Sí? Es chotita, pero me gustó pila la caricatura esa. Sí, está propio. Bien. Bueno, si más o menos se entendió, capaz que lo que podemos hacer para terminar la clase es hacer alguno de los problemas. Ahí va, me gustó. Y, Explicar algo tipo rapidito. sí, como ¿Cómo no. es? Dale. O capaz que lo anoté mal, ¿no? En los materiales ómicos la resistencia permanece constante, ¿no? O sea que no sería, sería independiente de, de I y de delta B, ¿verdad? Exacto. Exacto. ¿Pero por qué? Un poquito, porque no lo termino de entender. ¿Cómo? Te pregunta por qué. ¿Por qué los materiales ómicos son lineales? Bueno, el tema es que esa expresión que nosotros observamos de relación entre corriente y voltaje, en realidad es como una generalización de lo que se llama la ley de Ohm microscópica, que en realidad relaciona Ni siquiera campos eléctricos. microscópica. ¿Sí? Ni siquiera Relaciona campos microscópica, pero eléctricos. campista, por lo menos. Bueno, sí. Relaciona campos eléctricos con densidades de corriente y con conductividades o con resistividad, ¿sí? La explicación de por qué esa ley microscópica se llama microscópica, pero es verdad que, como dice Rodrigo, no es particularmente microscópica en realidad. Es una cosa más de teoría de campos esto, ¿no? Pero la explicación esa es un poco más capaz que más complicada de la idea de este curso, ¿no? Pero sepan que esa linealidad en realidad es una generalización de una linealidad a nivel mucho más micro. Sí, y si uno mira igual a nivel micro, habría que buscar bien cómo son los mecanismos microscópicos, porque en realidad los desconozco, pero un poco lo importante es que la relación entre la fuerza que es necesario para que conduzca cierta intensidad se mantiene constante, tiene que ver con que el efecto térmico está bastante acotado, en realidad. Por ejemplo, las bombitas no son lineales porque tienen una variación de temperatura muy importante, una bombita incandescente. En cambio, una bombita LED, creo que, no sé cómo es la curva, pero va a ser mucho más parecida a una curva lineal. Ese es el tema. Sí. Bueno, pero no sé si hay un porqué. ahora que o sea, si la pregunta de Sofía, creo que la pregunta de Estoy Sofía no es pensando. un porqué filosófico, pero la justificación, la teoría de por qué la Ledon tiene esa forma, en realidad, como te digo, es mucho más microscópica y escapa un poco al objetivo de este curso. Si quieren, piénsenlo en el sentido de que hay materiales que tienen esa propiedad, de que la resistencia es constante, ¿sí? Y esos materiales da la casualidad que son todos los conductores y todos los metales. Bueno, Sí. mientras uno no los caliente lo suficiente.
Claro, el tema es ese, que Muchos de los materiales, cuanto mejores conductores de calor son, hoy estoy, cuanto mejores conductores de calor son muchos de los metales, peores conductores de corriente son. En realidad no, son mejores conductores de corriente, pero se calientan rápido y eso los convierte en peores conductores. sí. ¿Sí? De hecho, En realidad lo que pasa también con esto es que, perdón, Robert, termino una sí. cosita y te dejo. Lo que pasa también con esto es que, y acá les voy a ser súper sinceros, no todos los físicos están de acuerdo en qué significa en la ley de Ohm que la resistencia sea constante. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Hay quienes dicen que la ley de Ohm y que la resistencia sea constante significa que la resistencia tiene que ser constante siempre. ¿Sí? Hay quienes dicen, esa por lo menos es la postura que Rodrigo y yo estamos tomando con esta explicación. Hay quienes dicen, aparte, que la ley de Ohm se cumpla y que la resistencia sea constante significa que sea constante a una temperatura dada. ¿Sí? Es decir, que si yo me muevo dentro de rangos chicos de corriente y no lo suficiente como para cambiar la temperatura del material, entonces el material sigue siendo óhmico y la resistencia sigue siendo constante para una temperatura dada. Bueno, Esa no es la definición que nosotros estamos usando cuando decimos que la lamparita no es óhmica, porque su resistencia cambia con la temperatura, evidentemente. sí. Pero es un argumento que se ve por ahí. No, es que uno lo que puede decir es que es óhmica, pero uno puede decir la bombita incandescente, si no cambiara la temperatura, seguiría siendo óhmica. Y de hecho sucede, porque si lo pones en un baño térmico, a la lámpara incandescente pasa a ser óhmica. El problema es que Sí. es imposible al aumentarle la diferencia de potencial y por lo tanto la corriente, también va a cambiar la temperatura del material. Y al cambiar la temperatura del material, lo que cambia es la resistividad del material, propiamente dicho. Uh-huh. Y al cambiar la resistividad, en realidad eso es equivalente a que cambie la resistencia. Y entonces, si yo mantengo la temperatura constante, entonces la resistencia no cambia. Pero es imposible que cambie la diferencia de potencial sin cambiar la resistencia. Entonces, o sea, sin que cambie la temperatura. Entonces la resistencia va a cambiar siempre. Eso pasa con los materiales que no son óhmicos. Entonces, muchos materiales se mantienen óhmicos gracias a que pueden disipar fácilmente el efecto ese del calor. O sea que al aumentar la diferencia de potencial, no cambia mucho la resistividad del material y entonces la resistencia permanece más o menos constante. Los que tienen esa propiedad y son razonablemente óhmicos. De hecho, en la práctica, lo que sucede es que los materiales que se usan como resistores son cerámicos. Y entonces la resistencia permanece constante porque no se calientan un poquito, pero no tanto. Uh-huh. O sea, sentís la temperatura, pero ese cambio de temperatura no genera cambios estructurales. Esa es la diferencia. Por ejemplo, un material cerámico, para generarle cambios estructurales, tenés que elevarlo a miles de grados. Entonces, que se caliente de la temperatura ambiente a 100 grados, no le cambian mucho las propiedades. Esa es la diferencia. Perfecto. Salvo que lo quemes, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Uh-huh. Esa es un poco la diferencia entre un óhmico y un no óhmico. Incluso tenés otras que se llaman resistencias de potencia, que soportan corrientes altas, les varía la temperatura, pero las propiedades, o sea, la resistividad tampoco les cambia. Entonces ahí se mantienen como materiales que son óhmicos, en ese caso, básicamente. No, y lo otro que les quería decir es que existen, de hecho, materiales que con muchos aislantes, así como los conductores, si aumenta la temperatura, la resistencia también aumenta. Existen materiales que son aislantes que si al aumentar la temperatura en realidad la resistencia disminuye. Porque tienen tanto lugar para bloquear que el mayor movimiento de hecho genera más huecos. Pero eso sucede con otros materiales, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer algún problema? Voy a abrir el práctico. Me parece que podemos hacer algunos de los primeros que son como los más fundamentales y capaz que el 1 mismo, ¿no? Redondeamos por hoy. Sí, depende de qué tanto. O el 2. Qué tanto quieran
Capaz que podemos hacer el 1 y el 2, o por lo menos... Bueno, voy a compartir cuando lleguemos. El 3 dice Lucía. A ver, el Yo no sé si 3. nos va a dar el tiempo para hacer el 3. Pero podemos hacer el 1 y el 2 y con eso capaz que tienen suficiente para poder hacer el 3. Sí, es que son bastante similares en realidad. Sí, son todos muy parecidos. Sí. Sí. Lo que tienen estos temas es que aparte de ser, o sea, justamente por ser bastante fundamentales, aparte de no tener muchos ejemplos, los ejercicios son todos medio parecidos. Entonces, vamos a ver el 3.1. ¿Sí? Yo en un segundo vengo, voy al baño. Dale, me quedo yo con ellos. Déjame poner el chat por si me preguntan algo. ¿Sí? Entonces, en el 1 tenemos una pila electroquímica. ¿Sí? La pila electroquímica funciona con 2 electrodos de plata y puestos en una solución acuosa de nitrato de plata, ¿no? Y ahora la pregunta es, hacemos pasar a través de la pila una corriente de 0,50 amperes, de medio amper, durante 1 hora. Y la pregunta primero es, ¿cuál es la carga total transportada a través de la pila? Ahora después vemos la segunda parte. Sabiendo que pasaron una corriente de medio amper durante 1 hora, ¿cómo se les ocurre que pueden calcular la carga total que se transportó? A ver. Intensidad por tiempo. Exacto, ¿no? O sea, si vamos derecho a cómo es la definición de intensidad, ¿cómo es la definición de intensidad? Bueno, la definición de intensidad es un delta de carga sobre un delta de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si sabemos la intensidad y sabemos que era constante y sabemos en cuánto tiempo fue que pasó esa cantidad de carga y queremos la carga, entonces ¿sí? Nos queda que la cantidad de carga que pasó en ese tiempo es la intensidad por el tiempo. O sea que en este caso, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo sería entonces la carga que pasó en ese tiempo? Sabiendo que fue 0,5 amperes y 1 hora. ¿Es necesario que pase la intensidad por menos 19 o no? Hago 0,50 por los No, segundos. ¿por qué a la menos 19? La unidad de corriente es amperes. Y amper significa coulomb por segundo. ¿Sí? Así que, en este caso sería, si yo quiero la carga en coulombs, quiero la corriente en amperes y el tiempo, ¿en qué unidades? Segundos. En segundos. Bueno, entonces acá tengo que poner 0,5 amperes y ¿cuántos segundos hay en 1 hora? 60. ¿Cuántos segundos hay en 1 hora? Es verdad. 3.600. Ah, sus horas eran mucho más cortas que las mías. No sé cómo les rendía el día de esa manera. Cualquiera. ¿Sí? Así que la carga total que pasó fue 0,5 amperes por 3.600 segundos, y eso es igual a ¿cuánto? Capaz que ni siquiera tienen que hacer la cuenta, ¿no? Me pueden decir así nomás. Sí, 1800. Exacto, 1800 coulombs, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa. Fíjense que nosotros venimos insistiendo casi que desde el principio del curso en que un coulomb es un montón de carga. ¿Sí? Pero Nosotros vuelta. estamos acostumbrados a trabajar en microcoulombs, en nanocoulombs, en picocoulombs, porque un coulomb es un montón de carga, pero muchísima carga. ¿Ah? Estos 1800 coulombs no están en una sola partícula, en un solo portador de carga. Estos son 1800 coulombs que pasaron a lo largo de toda 1 hora. ¿Sí? Esa es la parte importante. A lo largo de toda 1 hora pasaron 1800 coulombs. ¿Sí? También porque 0,5 amperes también es una corriente muy, muy grande. ¿Sí? Bueno, y la siguiente que nos preguntaban es, estos 1800 coulombs, ¿a cuántos electrones equivale? ¿Y eso cómo lo harían?
dividís ese número entre la carga de un electrón, ¿no? Exacto. ¿Y eso cuánto da? El número de electrones entonces es esa cantidad de carga, 1800 coulombs, sobre la carga de un electrón, ¿y eso cuánto me da? ¿Alguien se anima a decirme? Bueno, voy a abrir el marcador. 1.125 por 10 a la 22 electrones. Ahí va. Sofi me decía ahí en el chat también 1,12, creo que más o menos estamos en el mismo orden. Por eso la 22 electrones, ¿no? Puse 33. Sí, 1,12 por esa la 22 electrones. ¿Qué dice? Que explote el... No le gustó que le pusiera un gorrito a la parte de texto. Bueno, quería ponerle el simbolito de menos a eso, pero no importa, porque está dentro. Se entiende, se entiende. ¿No? 1,12 por esa la 22 electrones, ¿sí? Entonces, lo siguiente que nos dice es, cada uno de esos electrones que llega, de esos 1,12 por esa la 22 electrones, cada uno que llega a uno de los electrodos neutraliza un ion de plata que estaba en ese electrodo. ¿Sí? O sea, para atraer esos electrones, para que la corriente pasara, uno de esos electrodos tenía que estar cargado positivamente por estar lleno de iones positivos de plata, de cationes de plata. ¿Sí? Cada electrón que llega se une a uno de esos átomos, ¿tá? Y lo neutraliza, y ese átomo de plata se deposita sobre el electrodo negativo, ¿no? Y lo que nos pregunta es, ¿cuál es la masa total de plata depositada? Es decir, si cada uno de esos electrones neutraliza un átomo y deposita todo ese átomo en el electrodo, ¿cuánta masa de plata es depositada en la pila? En ese electrodo de la pila. ¿Se entiende la pregunta? No, ¿la podrías explicar de otra manera? Eso lo podés calcular con el peso de un átomo de plata multiplicado por el número de electrones, ¿no? Exactamente, sí, es exactamente eso lo que queríamos hacer. O sea, lo que está pasando es esto, ¿no? Durante una hora hay electrones pasando desde el electrodo negativo al electrodo positivo, ¿tá? En el electrodo positivo hay un montón de iones, de cationes de plata, ¿sí? Iones cargados positivamente de plata. Iones a los núcleos de plata a los que le falta un electrón, ¿tá? Cada electrón de esos que llegó a lo largo de la hora se une a uno de esos átomos, lo neutraliza, ¿sí? Es decir, hay un catión esperando que llegue un electrón, llegó un electrón, dice, mío, agarré el electrón, ya no soy un catión, ahora soy un átomo de plata neutro. ¿Tá? Y ese átomo de plata se queda depositado, se dice que se deposita en el electrodo. ¿Tá? Sí, eso lo que pasa es que el electrodo a lo largo del tiempo, no necesariamente de la hora, del tiempo, va a ir formando una capa de átomos positivos que va a ir disminuyendo la potencia de esa pila. ¿Sí? Entonces cada uno de esos electrones que llega, agarra un átomo, uno de esos cationes, y dice, ahora ya tengo mi electrón, no soy más un catión de plata, soy un átomo de plata. Un átomo neutro de plata. Bueno, siempre son átomos de plata. Un átomo neutro de plata. ¿Tá? Y eso queda depositado en el electrodo en forma de algo que ya no conduce. ¿Tá? Cada uno de esos que llega, agarra un átomo, lo neutraliza. La pregunta es, ¿cuánta masa de plata fue depositada, es decir, fue neutralizada por esos electrones que llegaron? Y ahí Juan decía, bueno, si cada uno de esos electrones llega y neutraliza un átomo y se deposita, entonces, si llegan 1,12 por 10 a la 22 electrones, neutralizaron ¿cuántos átomos de plata? Los mismos, La misma 1,12. cantidad. ¿Sí? Entonces hay 1,12 por 10 a la 22 átomos de plata depositados en el electrodo.
Bueno, ¿cuánto pesa todo eso? Bueno, pesa lo que pesan 1,12 por esa a la 22 átomos de plata. Hay que agarrar la masa de un átomo de plata y multiplicarla por 1,12 por esa a la 22. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Es lo que está en la tabla como peso atómico, ¿verdad? Sí. Genial. ¿Cuánto me queda en total la cuenta entonces? ¿Cuánto es, por ejemplo, la masa de un átomo de plata en kilogramos? Vamos a buscar acá si no. A ver. 102, no. Se me volvió a perder. A mí me dio un total 2 por 10 a la menos 3 kilogramos. Creo que andaba por ahí, sí. Si yo no recuerdo mal de la última vez que hice ese ejercicio, creo que sí. ¿Cuánto es 2 por 10 a la menos 3 kilogramos? Como 0,002 kilogramos. Sí, pero ¿cuánto es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos? Tiene un nombre eso. Ah, no me acuerdo. Si de kilogramo a gramo, o sea, Sí. que sea es un kilo kilogramo? implica algo. Sí. Sí. ¿Qué es un kilogramo? 1000 gramos. Bueno, ¿cuánto es 1000 en exponentes de 10? O sea, 10.000. no, en En notación exponentes, científica, digo, Por 10 a notación la menos científica. 3. O por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Entonces, un kilogramo es 10 a la 3 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 10 a la menos 3 kilogramos? Dos gramos. Bueno, es un gramo y en este caso es 2 gramos. Y esto que tengo acá, ¿no? 2 gramos. ¿Sí? 1,12 por esa a la 22. Masas atómicas de plata. Bueno, 2 gramos. ¿Sí? Así que esto nos queda entonces... Bueno, no me acuerdo cuánto era la masa del átomo de plata, dijimos. No, al revés. No era eso lo que quería borrar. Vamos a buscar cuánto es la masa del átomo. Así, lo dejamos escrito. 1,79 por esa a la menos 22. gramos. Así que... Por esa a la menos 22 gramos. O sea, por esa a la menos Sí. 25 Cinco. kilogramos. Vale. Creo que esto aceptaba el KG, pero no importa. Así que esto en total era 2 por esa a la menos 3 kilogramos. Me queda un poco largo, pero vamos a checar esto. ¿Sí? Entonces la masa total de plata es esa cantidad de electrones por la masa de plata que neutraliza cada uno de estos electrones, y eso me da 2 por esa menos 3 kilogramos, o lo que es lo mismo, porque tiene otro nombre, 2 gramos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Cómo fue que hicimos lo de la plata? Pasamos el 107 de UMAS a gramos. No. Sí, ustedes saben cuánto es Dame un segundito. Ahí va. Ustedes saben que son 107 unidades atómicas, unidades de masa atómica. ¿Sí? Bueno, y eso corresponde a 1,79 por esa de menos 22 gramos, o menos 25 kilogramos.
¿Y lo hacemos con kilogramos específicamente o lo podemos hacer con gramos? No importa. Lo pueden hacer con la unidad que quieran en este caso. Claro, perfecto. ¿Sí? A mí me gustaría ver el 2 también, pero estamos medio sobre la hora y yo tengo que dar otra clase en media hora. Así que No, si querés, no Fede, sé si yo me quedo por si lo vemos la hay clase que alguna viene. duda, y lo vemos la clase que viene, y si no, capaz que les tiro algún pique del 2 yo, igual ya está. Bueno, dale. ¿Vale? Yo voy a dejar de compartir acá y yo me voy a ir desconectando, que tengo que armar la sala para la otra clase y Dale. dejarla abierta para los estudiantes, pero se quedan con Rodrigo por si les queda alguna duda más. Y te voy a hacer host de la sala. Sí, igual ya estaba como cojos, pero... No, pero por las dudas nomás. Se quedan con Rodrigo por si tienen alguna duda y si él capaz que les tira algún pique del 2 y si lo hacen, lo pueden hacer ustedes. Si no, capaz que lo podemos hacer la clase que viene, ¿no? Sí, Así que yo capaz que la que viene en me realidad despido de hacemos ustedes. más de resistencia, pero Yo por hoy más de circuitos. me despido de ustedes. Bueno, Fede, nos estamos viendo. Bueno, los demás. Bueno, ya quedamos re pocos igual. ¿Quieren mirar un poquito del 2? Los 3 minutos que nos queda, o Sí, dale. no sé, pregunto. Dale, No, sí, para sí. que voy a compartir. Entonces, lo voy a bajar primero este. Bueno, les voy a compartir. Bien, ¿se ven? Por lo menos vamos a mirar la letra y les tiro los piques necesarios. Ahora lo tenemos. Tenemos un cable que es de nicromio de radio 0,321 milímetros. ¿Sí? Después, bueno, ese número evidentemente es un número inventado para que sea fácil. Considerando que la resistividad del nicromio es 1,5 por 10 a la menos 6 ohm metro. ¿Se acuerdan que es ohm metro? Porque si uno mira la resistividad es la resistencia multiplicado por área dividido el largo, ¿no? Porque se acuerdan que la resistencia es la resistividad por largo sobre área. Capaz que tengo que hacerme overleaf. Un proyecto nuevo para mostrarles. Metro sobre metro al cuadrado en una M y queda... Exacto. Bien. Entonces, primero, ¿cuál es la longitud si tiene una resistencia de 28 ohm? ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Usando la ecuación que relaciona la resistividad con el largo del área y con eso ya es la resistencia. Estoy Entonces de ahí totalmente de puedo acuerdo. fijar el largo. Sí. ¿Y el área tomamos como si fuese un cilindro? El área, bien, el área es el área de una circunferencia. Entonces, ¿el área cómo lo calculan? Tienen el radio. ¿Cómo sería? En función del radio, el área. Radio cuadrado por pi. Exacto. Pi por radio cuadrado. Bien, ahora, para que el área quede en metros, vieron que la resistividad está como ohm metro. Así que tenemos que poner nuestras distancias en metros, nuestras áreas en metros cuadrados, para que esté todo en la misma unidad. Entonces, 0,321 milímetro, ¿cómo lo pasamos a metros? O sea, ¿cómo se relaciona un milímetro? ¿Cómo? 1 metro, 1000 milímetros. 1 metro, 1000 milímetros. ¿Y un milímetro? De 1 milímetro a metro, ¿cómo pasamos? Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. O sea que simplemente hacemos 0,321 por 10 a la menos 3. Ese sería nuestro radio. Pi por ese radio al cuadrado sería nuestro área. ¿Sí? Y luego, simplemente con la ecuación de la resistividad, pueden calcular la longitud, ¿no? Porque ya tenemos el área, conocemos la resistividad y conocemos la resistencia. ¿Por qué radio al cuadrado? Porque Me confundo
Me perdí un poquito en el área, por eso. El área de la sección, vieron que el cable es de nicromio. Cuando dice que es un cable de tanto radio, siempre vamos a asumir que es un cable cilíndrico, ¿no? Que básicamente es un modelo, porque en la realidad tienen imperfecciones y se van deformando, pero podemos asumir que es un cilindro. Y si es un cilindro, el área de la sección del cilindro va a ser una circunferencia. No sé si se ve. Ah, claro, no es que tomo el área de un cilindro, es el área de la circunferencia. Claro. Pará, yo estoy compartiendo. ¿Ahora se me ve una pantalla PowerPoint? ¿O están viendo un PDF? No, hicimos una PDF. Ah, porque puse solo compartir la pantalla. ¿Ahora? Ahora sí. Claro, el área sería el área de una sección del cilindro. O sea, si yo agarro y lo corto acá, ¿sí? Y ese área va a quedar, una circunferencia. Claro, no es el área de todo el cilindro, porque ¿se acuerdan que para calcular la corriente mirábamos cuánta carga pasaba por unidad del área de sección? Entonces, la resistencia se relaciona con la resistividad y con el área de sección. Que el área de sección es eso, ¿no? Es el área así, de un corte transversal al cilindro. Y eso es una circunferencia. Como tiene un radio, el área de esa va a ser pi por radio cuadrado. ¿Está? ¿Y se acuerdan que teníamos entonces que teníamos que la resistencia, no sé si esto funciona con código látex, a ver. No, no sé. Esa R es resistividad, ¿no? Resistencia es. Sí, para. La resistencia, en general, es la resistividad por el largo sobre el área. Esto lo saben, ¿no? Hasta acá lo sabemos. Entonces, bueno, entonces, a ver si tengo una. Entonces, nosotros lo que queremos es el largo, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, conocemos del alambre de nicromio, conocemos la resistividad, conocemos el área, conocemos la resistencia, que era 28 ohms. Así que simplemente despejamos el largo, ¿no? Nos queda L, nos queda R por A dividido la resistividad, ¿no? Y ahí ya está. No sé cuánto. ¿Alguien lo hizo? Acuérdense que el área... A mí me dio 6 metros. Puede ser, es que no me acuerdo. A ver, ya les digo. Acuérdense que el área es... Va a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y el radio es 0,321 por 10 a la menos 3. ¿Eso lo hicieron? Sí. Eso te da 3,24 por 10 a la menos. Sí, 3,23 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, el largo va a ser el área, que estaba ahí, por la resistencia, que era 28 ohms, dividido la resistividad del nicromio, que era
Ya vamos a ver. 1,5 por 10 a la menos 6 un metro. Y le da 6 metros, sí, efectivamente. Porque tiene sentido, porque fíjense que un pedacito de cable, en general, yo qué sé, un cable de 1 metro de cobre, ya tiene apenas, a lo sumo tiene 1 ohm de resistencia. Entonces, si queremos algo que tenga 28 ohms, va a necesitar un largo importante. Porque 28 ohms es una resistencia baja para un circuito resistivo, pero si uno tiene un conductor, realmente le lleva bastante llegar a esa resistencia. Bueno, ¿se entiende más o menos hasta la parte A? Hola. Sí, sí. Bueno, y la parte B dice, ¿cuál es la diferencia potencial entre los extremos de este cable si conduce una corriente de 4,3 amperes? ¿Qué harían ahí? ¿Seguimos hablando de resistencia 28,0? Seguimos hablando de resistencia 28,0. Entonces sería resistencia por intensidad. Totalmente, totalmente. Así que va a ser 28 con 4,3 amperes. ¿Sí? 28 por 4,3. Va, no sé, algo mayor a 100 voltios. No sé, alguien que lo haga, pero va a haber 110 o algo así, ¿no? 120 con 4 voltios. ¿Sí? Necesitas un voltaje medio alto porque en realidad una corriente de 4 amperes también, así como les decíamos, Coulomb es una unidad bastante alta, un Coulomb es un montón de carga, un amper es un montón de corriente. Así que de hecho en los circuitos resistivos que uno utiliza, si uno está hablando de amper, estás hablando de circuitos, lo que se llama circuitos de potencia, de mucha corriente, mucha diferencia de potencial. Por ejemplo, uno cuando usa un multímetro, un voltímetro para medir una corriente y demás, si tenés 4,3 amperes, tenés que ponerla en la parte de potencia, porque las corrientes razonables son de miliamperes. O sea, capaz que una centésima parte de estos es una corriente razonable. De hecho, si te pasa 4,3 amperes por el cuerpo, te fríe. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ¿quedó alguna duda? Sí. Ejercicios tan resolutivos como estos dos pueden ser el 4 y cuál más, sin meterse en El 4 seguro. Ahora el 3, que ese me quedaron unas dudas, entonces lo quiero ver más para el jueves en adelante, del jueves en Dale, adelante. de última, plantearon en el foro y si no lo miramos después del jueves. Pero en realidad con lo que venimos razonando, vas a ver que más o menos tiene sentido. Creo que lo podés resolver. Sí. Después, el 3.5 ya tienen que ver la parte de resistencias en serie y en paralelo. Que eso todavía no lo abordamos en esta clase. ¿Es solo fijarnos en la ecuación o lleva un poquito más de trasfondo eso? No, es fijarse en la ecuación nomás. Capaz que cuando vean el video de leyes de Kirchhoff van a poder hacer fácil, porque la operativa es bastante sencilla. El que capaz que a mí me gustaría discutir con ustedes bien, y que lo vamos a hacer la clase que viene, es el 3.6, que ese lo escribí el otro día y después me di cuenta que tiene un poquito de discusión. Así que vamos a hacer. Luego el 7 y el 8 son bastante directos. ¿Y el 3.3 también lo enfocamos en la clase que viene o no es nada que no nos podamos tirar? No, el 3.3 lo pueden hacer. Si quieren, la que viene hacemos del 3.5 al 3.8, algo así. De todas formas, si quieren ir haciendo algo, el 3.5 pueden hacer igual, por ejemplo. Entonces dejamos el del 3.6 al 3.8 para la que viene. ¿Les parece? No, de seguro planteé algo del 3.3 por la letra, pero... Dale, sí, cómo no. Como vieron, estamos siempre respondiendo, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, profe.
Bueno, nos vemos la que viene, entonces, el martes sería. Dale, Tato, profe. como que no nos vemos el jueves, entonces. El jueves está, claro, está el paro, que adhirió a DUR, así que tenemos que parar, básicamente. Tato. Pero de todas formas nos seguimos comunicando por los foros y si llegan a precisar una ayuda, bueno, no pasa nada. O sea, incluso si vemos que está complicado responder algunas cosas por foro, yo no tengo problema en hacer un videíto resolutivo del problema que pregunten. Así que ustedes pregunten y vemos cómo hacemos. Incluso no tengo problema en hacer una instancia por Zoom en otro momento, como para sacarse dudas. Así que ustedes pidan nomás. Dale. Perfecto. Muchas gracias por todo. Bueno, que anden bien entonces. Chao, chao.